La gente se va conectando. Vale, pues buenas tardes. Vamos a hacer un poco de tiempo mientras la gente se va conectando. Vemos que va subiendo ya bastante los participantes. Muy buenas tardes. Gracias por venir una tarde más a los webinars de Lanzadera. Hoy vamos a tratar uno de los sectores que más han sufrido esta crisis, como el sector del turismo y del ocio. Aquí tenemos a 3 emprendedores que han pasado por Lanzadera. También uno de ellos ha sido invertida por Angels, que es Jaime Vara, CEO de BoatJump. Tenemos también a Íñigo Valenzuela de Smartbell y a Joan Roca de Essentialist. Hemos cogido 3 modelos de negocio bastante diferentes entre unos y otros para que veáis un poco diferentes puntos de vista de cómo han sufrido cada uno de ellos y cómo han vivido estos últimos tiempos tan difíciles. Así que sin más, ya os dejo con ellos. Tenéis ahí para preguntar un apartado de preguntas, lanzarlas y intentaremos responder todas las que podamos. Así que si queréis, Jaime, nos cuentas un poco quién eres y qué es BoatJump. Vale, pues oye, buenas tardes a todos. Ya veo que hay un montón de gente conectada, sí señor, un éxito. Y os cuento, pues oye, yo soy uno de los fundadores de BoatJump, que es una plataforma de alquiler de barcos a nivel mundial. Nos comparábamos un poco con el Airbnb de los barcos, ¿vale? Al final es un marketplace en el que, por una parte, en la parte del supply están los propietarios de los barcos, bien sea una empresa, ¿vale? Una empresa que tiene varios barcos para alquilar, o bien sea un señor que tiene su barco privado y le quiere sacar una rentabilidad. Y en la parte de la demanda del marketplace, pues están los usuarios que son familias o amigos, grupos de amigos que quieren alquilar un barco. Ese es un poquito el concepto. Y nada, nosotros empezamos hace 4 años, hace 3 entramos en Lanzadera y hace 2 fuimos invertidos por Angels. Y bueno, es un poquito el resumen. Luego, si queréis, vemos cómo vamos de la subida a la bajada y a todas las partes de la montaña rusa. Bueno, si quieres yo, ¿no? Por de pantalla. Soy Íñigo Valenzuela, yo soy el CEO y fundador de Smartbell. Smartbell es una empresa B2B, vendemos a empresas y vendemos un software de contenidos de destino. Lo que hemos hecho es un software bastante sofisticado que genera automáticamente lo que está ocurriendo en los destinos, junto con guías de destino, etcétera, etcétera. Y tenemos distintas soluciones que vendemos a distintos jugadores del mundo del turismo, ¿no? Sobre todo compañías aéreas, también hoteles, algunas agencias de viajes, de todo, ¿no? La empresa la fundé hace ya 6 años y medio, 7 años, el tiempo pasa volando. El año pasado facturamos 1 millón de euros de SaaS y este año pues ya era el año, ya estábamos en EBITDA positivo y bueno, ya era el año de ganar dinero de verdad y todo un business plan precioso, ¿no? Y bueno, pues no va a ser así, va a ser un año diferente. Pero bueno. Gracias por la invitación, Rubén, y por esos compañeros tan fenomenales. Yo soy Joan Roca, el CEO de Essentialist, y somos una empresa de viajes de lujo que en un modelo de membresía. Entonces, básicamente le damos una solución integral a familias de alto poder adquisitivo que viajan frecuentemente. Y nos centramos, por una parte, en conocer muy bien al cliente, en sus gustos, pasiones, intereses. Y por otra parte, hemos creado una red de editores en destino, que son las personas que escriben para revistas de lujo, de lifestyle, en los distintos destinos del mundo. Y somos capaces de ofrecerle a cada cliente pues, una sugerencia y una planificación de itinerarios individualizada, con valor añadido y muy específica a sus gustos, ¿no? Entonces, es un modelo diferente en el mundo del turismo, en el que es 100% repetición, gestionamos el 100% de los viajes de nuestros clientes muchas veces, y es a lo mejor una dinámica muy curiosa. Nuestro mercado es el americano, el 90% de los clientes, 80 y pico, son de Estados Unidos. Y bueno, como todos ahora estamos pasando, allí llegó un poquito más tarde, pero también llegó, ¿eh? Entonces, pues eso. Yo supongo que luego ya pasaremos a la fase de lloros, ruegos y preguntas, pero sí un impacto muy grande, porque también allí se ha parado el mercado, se paró completamente. Y nada, a cualquier nivel del mercado esto ha sido bastante interesante de ver, de que
el lujo se ha parado, el mass market y nadie se ha salvado de la quema. Gracias a vosotros por venir aquí, estar y compartir vuestro tiempo. ¿Cómo vivisteis esas primeras semanas de duda, indecisiones que había, si se cerraban fronteras, si no, esas dudas entre países? ¿Cómo vivisteis esos primeros problemas que llegaron? Bueno, en nuestro caso, es verdad que nosotros trabajamos muchos destinos, todo el Mediterráneo, trabajamos España, Italia, Grecia, Croacia, Turquía, y luego trabajamos también el Mar Caribe. Entonces, el primer impacto nosotros lo vimos con Italia. Nosotros acabamos de abrir Italia como un mercado de origen, de hecho teníamos contratada a una persona italiana y demás, y fue el primer sitio donde se empezaba a ver, joder, que los clientes que tenían que cerrar, que no cerraban, y ya te empiezas a mosquear. Dices, joder, pero esto vamos a ver, ¿cómo puede ser? Y bueno, pues eso fue una semana. Decidimos cerrar rápidamente Italia. A la chica italiana la metimos en departamento español y ya la semana siguiente entra en España. Cortamos todo el marketing en Italia, todo el marketing en España y decimos, bueno, ya está, estamos salvados, ¿vale? Lo bueno de ser una empresa internacional, nosotros más o menos la mitad de nuestras ventas vienen de Estados Unidos y la otra mitad de Europa. Dijimos, hombre, qué suerte que estamos internacionalizados porque vamos a desviar toda la inversión hacia Estados Unidos y, hombre, por lo que no rascamos en Europa, pues oye, lo compensamos en Estados Unidos. Movemos toda la inversión de marketing y de personal y de todo lo reenfocamos hacia Estados Unidos y 2 semanas más tarde te vuelve a pasar. Entonces, bueno, pues fue por tramos. Primero pensamos, hombre, qué pena, ¿no? Que, oye, pues queríamos abrir el mercado italiano, pero bueno, va, no pasa nada. Luego dices, joder, qué pena que la mitad de mi mercado se me cae, el mercado europeo, vale, no pasa nada. Y luego te das cuenta de que se te ha caído todo. Y entonces, pues ahí es cuando ya decimos, oye, pues a parar todo. O sea, si no hay dónde rascar, y es cuando decidimos hacer, pues oye, todos los ajustes y demás y quedarnos un poquito agazapados durante 3 o 4 semanas hasta que luego ya decimos, vale, a funcionar, ¿sabes? Que no se puede estar escondido todo el día. Yo, fíjate, yo creo que hay dos cosas. Primero, que me sorprendió también un poco que lo vimos con muchísima tranquilidad. Nosotros somos un B2B y somos relativamente prescindibles. Es decir, que no somos una cosa, un producto core que está en el GDS enganchado con la reserva. No, somos un producto que añade valor, pero es un producto que puede nuestro cliente no tener, ¿no? Yo creo que las startups tenemos cierta ventaja en que le hemos pasado mal al principio, con lo cual estamos acostumbrados al sufrimiento, ¿no? Cosa que a lo mejor otras empresas están peor. Luego lo que hicimos fue pues una triple estrategia de contención de costes. Lo primero, bueno, primero comunicación a trabajadores y empleados, lo primero, trabajadores e inversores, perdón, para tranquilizarles y decirles pues cómo estábamos y qué es lo que íbamos a hacer. Segundo, una estrategia de contención de costes máxima, tanto de costes de personal como de otros costes, porque veíamos que esto no iba a ser un tema de una semana ni de 2, veíamos que esto iba a ser de varios meses y que se ponía en cuestión pues por bastante tiempo, ¿no? Hicimos un ERTE al 70% de actividad. Y luego tercero era cómo abordamos la relación con clientes, que bueno, pues les reducimos nuestro fee proactivamente de forma muy agresiva y luego ver cómo conseguís intentar recuperar mercado, etcétera, y crear nuevos productos que luego lo cuento, ¿no? Pero yo creo que la primera lección era, oye, que el rey de este proceso es la caja, hay que salvaguardar la caja lo máximo posible y tomar todas las medidas que sean necesarias para asegurar la viabilidad de la compañía. Y eso es lo que hicimos, básicamente. Nosotros justamente nos pilló en un momento muy curioso, en el sentido que estamos cerrando una ronda y de hecho cerramos la ronda post-COVID, que yo creo que fue todo un logro y ahí agradezco mucho a Sabadell Ventures y a un par de inversores americanos que entraron después de la catástrofe y entonces nos pilló en un momento muy, muy delicado porque realmente es lo último que quieres antes de que se ejecute el cierre de una ronda y tengo que agradecerlo. Después, por una parte, nosotros quizá
cuando creíamos que era un poquito menos, de hecho nosotros lo vimos venir también porque nuestro mercado es global a nivel de destinos, ¿no? Entonces hay gente que viaja a larga distancia y lo de China ya empezaba a hacer alguna cosita, pero fue cuando Italia fue el problema. Porque nosotros Italia es un destino muy fuerte de americanos y cuando Italia cayó, ya realmente los americanos empezaron a pensar que Europa era un destino tabú. Y eso es lo que me da más miedo de cara al futuro, ¿no? De realmente era como un pack, ¿no? Decía, ellos lo ven como todo mucho más cerca de lo que nosotros lo vemos, ¿no? Para ellos Europa es pequeñito comparado con lo grande que es Estados Unidos. Pensamos también que aguantaría Estados Unidos porque creíamos que no iba a llegar, pero bueno, cuando llegó, pues oye, casi peor que aquí, ¿no? Si es posible. Entonces, quizás nosotros a nivel de medidas, yo hubo un momento en el que cuando creíamos que iba a ser relativamente poco tiempo, lo vimos como una oportunidad en el sentido de que nunca hemos estado sin volumen, ¿no? Y el volumen en nuestras empresas muchas veces lo que significa es que estás siempre con la lengua afuera y tienes mucha deuda tecnológica que le llaman, ¿no? Deuda de todo, de procesos, de tecnología y más. A lo mejor realmente vamos a hacer vamos a ajustarnos un poco, pero teníamos muchos proyectos como a un mes, 2 meses vista, es decir, vamos a intentar estos 2 meses realmente dar una transformación a las cosas que teníamos pendientes, porque yo creo que una startup puede generar valor. Nuestra ventaja respecto a una pyme, ¿no? Es que puede generar valor vendiendo más o transformando el negocio, ¿no? Porque al final somos igual, tanto venta como proyecto, ¿no? Entonces, como proyecto creíamos que teníamos mucho que ganar en este tiempo y hemos seguido invirtiendo a nivel de tecnología, a nivel de contenidos y a nivel de procesos. Quizá ahora la incertidumbre es cuánto va a durar, ¿no? Y yo creo que el día después casi da más miedo que este impasse que hemos pasado. Y bueno, nosotros estamos ahí a nivel de equipo, hemos mantenido a la gente con reducciones temporales, particularmente en el equipo de operaciones, pero hemos sido muy fuertes en tecnología y en contenido. Y nada, al final supongo que seguimos hablando de esto, pero estamos ante una cosa que no ha pasado nunca en la vida, ¿no? Yo creo que nunca se ha caído el mundo entero, todos los sectores, todos los países, todos los destinos, todos los orígenes, y al final supongo que la onda expansiva de todo esto, el aprendizaje también va a ser interesante a todos los niveles y bueno, vamos a seguir hablando, pero bueno, yo creo que nosotros sí que ha habido un momento en el que pensamos que iba a ser un poco más corto y quizá con el tiempo, ahora que nos da un poco más de miedo el timing para volver a la recuperación a nivel de vuelos, a nivel de oportunidades simplemente de que haya negocio. Y Joan, ¿te puedo preguntar cuáles son esos procesos internos o esos nuevos proyectos que le habéis dado más prioridad en estos meses? Claro, nosotros al final somos una empresa muy compleja en el sentido de que hacemos todo, desde la captación de contenido para nuestros clientes hasta la venta, hasta la captación de clientes. Entonces, realmente nuestro corazón es tecnológico. Entonces, por una parte teníamos mucho enfocado a mejorar la tecnología a nivel de la creación de itinerarios dinámicos y temas de inteligencia artificial. Incluso vamos a relanzar nuestro app, por ejemplo, ¿no? Y entonces había mucho que nosotros tenemos delante, en el horizonte, tocamos madera cada día 2 veces, una por la mañana y otra por la tarde. Tenemos un proyecto muy grande con una empresa muy grande en la que en diciembre o en enero nos debería triplicar el negocio. Entonces, teníamos muy claro que teníamos que hacer una revolución de procesos y de eficiencia antes de llegar a ese punto. Entonces, estamos ahí entre Pinto y Valdemoro, ¿no? Por una parte contentos, por otra parte pues con un punto de incertidumbre que es muy difícil de gestionar para empresas tan pequeñas como nosotros. Guay. Jaime ha abierto la veda un poco, es decir, Íñigo y Jaime también, ¿cómo os habéis reinventado? Lo hablábamos antes de empezar el webinar. ¿Qué acciones, cómo habéis reinventado ese producto? ¿Qué adaptaciones habéis tenido en cuanto a procesos para, como bien ha contado Joan, en vuestros casos? En mi caso es muy similar, por eso le preguntaba a Joan, lo que hemos hecho, y es simplemente el usar el tiempo que te puede quedar, que al principio piensas que vas a tener mucho tiempo, dices, bueno, llega el coronavirus, no tengo negocio, voy a tener mucho tiempo. Luego la realidad es que los que estamos en travel, y seguro que a Joan le ha pasado lo mismo, te llegan las incidencias, te llegan las cancelaciones, el mover fechas y de repente has hecho un ERTE, te has quedado con recursos mínimos porque dices, hombre, no hay más negocio que hacer, pero lo que no te habías dado cuenta a lo mejor es de la cantidad de incidencias que tienes que gestionar por atrás. Pero para lo que nos ha servido a nosotros es para dedicar tiempo tanto a
procesos internos de, bien sea diseño de internal tools, ¿vale? Esas herramientas que tus procesos internos del día a día pues los hacías en manuales, pues coño, pues le dedicas unas horas, haces este pequeño programita que te lo hace todo más rápido, ¿no? Y que esa es un poco la deuda tecnológica, yo creo que tú mencionabas antes. Son esas cosas que cuando todo va súper bien, lo sueles suplir con mano de obra, de bueno, va, pues es cuestión de echarle horas, ¿vale? Y que ahora te das cuenta de que es el momento de aplicar un poco más de tecnología. Y por otro lado, con el desarrollo de nuevos productos o nuevas líneas de negocio o nuevos ancillary business, como lo quieras llamar, ¿no? Y en nuestro caso, esa es una de las partes que más hemos hecho. Pues hemos abierto 2 proyectos internos nuevos. Uno está funcionando guay y el otro está a medio camino de ser testeado. Y son de ese tipo de proyectos que siempre tienes en mente de, joder, esto tiene mucho sentido, pero que nunca tienes tiempo para probar porque tu línea core va que chuta, ¿sabes? Y dices, ¿para qué voy a desfocalizar recursos si mi línea core va como un tiro? Y justamente ahora, en estos 2 meses, es cuando, pues oye, como la línea core no tira, pues hemos probado cositas nuevas. Nosotros, yo estaba como obsesionado con qué oportunidad podía surgir con el COVID, ¿no? Porque esto, desde el punto de vista de contenidos, desde el punto de vista de negocios, hay un montón de cosas que hacen falta, pero no se me ocurría, sinceramente, qué. Estábamos como un poco bloqueados porque queríamos hacer algo, teníamos recursos técnicos para hacer cosas y no se nos ocurría más que mejoras de nuestro producto, ¿no? Y entonces, por casualidad, se nos ocurrió una cosa y hemos empezado a hacerlo. Hemos tardado 3 semanas. Nuestro software lo que hace es que lee millones de páginas de contenido cada día y las procesa para generar un contenido enseñable, ¿no? Y entonces lo hemos reenfocado a que en vez de leer contenido de lo que está ocurriendo, lea el contenido de los permisos legales para volar a los destinos. De tal forma que somos capaces de decirte en cualquier origen, destino, país, España, Italia, o Estados Unidos, Namibia, o Namibia, Colombia, si puedes volar o no legalmente y qué requisitos tienes para volar, ¿no? Entonces nos hemos puesto a hacerlo, ha empezado a salir, se lo enseñamos a Iberia, que es cliente nuestro, le ha encantado, nos ha felicitado y lo quieren ya, ¿no? Se lo enseñamos a LATAM, que es una compañía aérea chilena, que también es cliente nuestro, y lo quieren ya poner la semana que viene. Y entonces se lo hemos enseñado a IATA y entonces nos quiere que se lo enseñemos en un webinar a un montón de compañías aéreas. Por lo cual hemos encontrado agua en el desierto, ¿no? Dice, oye, si reenfocas tu producto, esto se tiene que ocurrir y no se nos ocurría, ¿eh? De pronto pues nos surgió, ¿no? Y creemos que es una muy buena oportunidad. También es cierto que es un producto perecedero, porque es un producto que va a morir dentro de un año o menos, ¿no? Pero bueno, eso ya buscamos una fórmula comercial, que es lo que hacemos para que atara al producto principal nuestro, ¿no? Así que en esa parte contentos, ¿no? Como es curioso cómo te puedes reinventar y incluso además desde el punto de vista de equipo y de moral, pues es buenísimo, ¿no? Porque de pronto te encuentras otra vez a tope, ¿no? Y dices, oye, que es que no llegamos, que tenemos que hacer esto, que lo otro, con demanda de cliente, ¿no? Así que eso en cuanto a pivotar y nuevos productos. Genial. Corregirme si no, pero creo que tenéis 3 posicionamientos de cliente diferentes, ¿no? Bastante distintos. Igual Joan y Jaime, no sé si es más similar. ¿Habéis notado diferencias entre diferentes tipos de clientes? Nosotros lo hemos notado sobre todo por país de origen, más que dentro del propio país. O sea, es verdad, nosotros tocamos, vale, o sea, ya el alquiler de un barco per se o sea, tienes que tener algo de pasta para consumir este producto, si no quedas fuera, pero, o sea, tocamos el cliente de nivel adquisitivo medio alto, alto y muy alto, ¿vale? Pero en esos 3 segmentos, por lo menos en España, el comportamiento hasta ahora ha sido el mismo. Todavía no es que digas, oye, es que el cliente de nivel súper alto se está comportando de otra manera. En España, sobre todo, es mucha precaución. Todavía la gente no quiere contratar si no es con 1000 y una garantías y digamos que está yendo el cliente por la misma línea,
¿vale? O sea, según salen las noticias, eso también lo estamos viendo, que nuestra forma de medir es viendo el telediario de la 1, ¿vale? O sea, lo que parece que si el telediario da una buena noticia, ostras, pues todo empieza a haber reservas y demás. De repente los telediarios dan noticias un poquito más de para atrás y se frena. Y en Estados Unidos sí que vemos que hay dos tipos de clientes, el que está súper concienciado de el coronavirus es muy serio y el que piensa que es una tontería. Entonces, bueno, pues nos estamos centrando obviamente en aquel que está ahora mismo dispuesto a hacer desembolsos. Es eso uno u otro. O te lo toman muy en serio o esto va a pasar porque nosotros no le damos importancia. Ahí va un poco la línea de comunicación de que un gobierno y otro también. Sí, sí, sí. Nosotros, la verdad, que trabajamos mucho en Estados Unidos y familias de muy alto poder adquisitivo, no tenemos de los buenos, ¿eh? Y fíjate que nuestros clientes a lo mejor hay de todo el palo. Realmente nosotros estamos notando alguna diferencia en las últimas 2 semanas, pero la incertidumbre es tremenda para viajar, ¿no? Porque además ya no es tanto solo el miedo explícito a contagiarse, pero hay un tema de cuarentenas. No hay vuelos. O sea, se está volando en Estados Unidos un 5% de lo que se vuela en un mes normal, lo cual ya no es... Estamos vendiendo cosas muy exóticas. Por ejemplo, un producto que es estrella nuestro ahora son como los autobuses de lujo de las giras de Bon Jovi, ¿no? Eso que salía ahí. Pues esto en Estados Unidos es un producto que existe. Entonces se mete la familia en un autobús de lujo y se van por las montañas rocosas con un coche detrás, con el chofer, con el Sheffield, no sé qué. Y es un producto que existe en Estados Unidos, pero claro, es muy específico. Pero vuelos, lo que estamos haciendo es ya para el año que viene destinos a lo mejor muy específicos, nada de ciudades europeas, de luego, Tahití, Seychelles, Caribe americano, pero todo con mucho cuidado, algunas casas, algún alquiler de villas, porque sí que estamos viendo, yo creo que habrá algunos patrones que ya no es solo cuándo se recupere, sino qué van a hacer cuando se recuperen, ¿no? Hay algunos cambios de tendencia, creo que es muy interesante a lo mejor comentarlo, que algo volverá, pero yo creo que no volverá exactamente, no volverá lo mismo, eso ya lo estamos viendo. Habrá algunos destinos que les va a costar resucitar y reinventarse, algún tipo de viaje que va a costar también, y otros que a lo mejor se abren oportunidades, pero nosotros estamos viendo un miedo muy, muy transversal, nadie se atreve a planear, nadie tiene muy claro dónde está, y es malo. Cuando vienen a hacer algo, ni nosotros sabemos si se puede hacer o no, y después a la verdad las aerolíneas están cancelando vuelos cada mes. O sea, al final, pasa un mes y te cancelan todo el siguiente mes. Entonces, al final es muy difícil prever ni vender nada porque no tienes la seguridad de que se vaya a ejecutar. Sí, bueno, nosotros no vamos al cliente final, pero ya conté antes, más o menos la mitad de nuestros ingresos son compañías aéreas. Como son bastante grandes, están relativamente tranquilos, pero sí tenemos algunos clientes hoteleros y vemos algunos de ellos, y algún lead que teníamos de alguna compañía, que temen por su futuro de verdad. O sea, que les ves que dicen, oye, es que no sé si vamos a aguantar, ¿no? Y esto es una cosa que no había pasado nunca, ¿no? Una cosa es que vaya mal el año, otra cosa es que la gente le ves preocupada por su puesto de trabajo de verdad. Y esto yo lo estoy viendo en mis interlocutores, ¿no? Pero bueno, yo estoy con Joan. No sabemos qué es lo que va a pasar, cuál va a ser el futuro. Creo que es un tema muy, muy interesante, podríamos hablar de ello. Siempre dicen, ¿no?, que hay un artículo en Focuswire que sacaron ayer muy bueno, Mario, que decía, bueno, pues esto puede ser muy rápido o más lento y luego volveremos a ser como éramos o vamos a cambiar mucho, ¿no? Entonces, la forma de viajar. Y entonces son como 4 hipótesis, ¿no? Entonces, que sea muy rápido en la famosa V y que viajemos como antes, pues no sé si eso va a ser verdad. Todos queremos, pero no lo sabemos, ¿no? Que sea muy rápido y viajemos de forma diferente, probablemente sea más cerca de la realidad. Que sea muy lento y viajemos como antes, no lo creo. Y que sea muy lento y viajemos de forma diferente, pues creo que tampoco. Solo puedo decir una cosa, Íñigo, tú a lo mejor tienes visibilidad en esto. Yo creo que un indicador muy interesante son los vuelos. O sea, y yo he visto unas gráficas que dan miedo y no las mido 2 veces, pero para recuperar la capacidad aérea que había el día antes de la crisis, o sea, los escenarios más positivos son dentro de un año.
Sí, sí. Mira, Entonces, eso ya te marca el resto de la cadena de valores, un dominó, ¿no? Si la gente no puede volar, los precios van a ser más, o sea, realmente vamos a entrar en una dinámica, a lo mejor volar va a ser algo un pelín menos accesible. Y yo creo que ahí tú a lo mejor tienes un poco más de perspectiva, pero yo creo que hasta que si las aerolíneas no vuelven a donde estaban, algo va a cambiar muy radicalmente. Fíjate, nosotros hemos cambiado nuestro modelo de precios en el 2020 para nuevos clientes con distintas cosas y una de las cosas que hemos hecho es ajustar los precios a la evolución del passenger revenue de estimación de IATA para el año, ¿no? Sí. Y la última estimación que hay es una caída del 55% de ingresos de pasajeros en el año. Global. Y luego, pues depende de la región, es más o es menos, ¿no? Bueno, pero como dices, Joan, es que no sabemos porque cada mes puede cambiar mucho la cosa, ¿no? Yo sinceramente creo que estamos cerca del final en Europa, ¿eh? O sea, ¿El final a qué, qué no. quiere decir el final? El final absoluto. O sea, De verdad. yo creo que estamos cerca del final del bicho, porque ya está en casi todos los países grandes, con la excepción del Reino Unido, está el tema bastante más controlado, ¿no? Y ya estamos con, bueno, pues la gente ya saliendo, etcétera. Lo que pasa es que el miedo al avión en sí es un espacio tan cerrado, tan junto todo, que cuesta quitarlo, ¿eh? Para la gente, yo creo que ahora estamos viendo, hay un espectro muy grande de preocupaciones, desde el que piensa pues que esto es una tontería y bueno, con ir con un poquito de cuidado vale, hasta el más paranoico que lleva 3 meses que no sale ni de su casa. Y eso va a seguir ahí y, jo, es que el avión es verdad que es que casi de lo más concentrado que va a haber. Yo no sé si ahí van a tener que limitar plazas, pero claro, limitas plazas y automáticamente subes precios. Fíjate que yo creo que más allá del miedo, fuera el factor miedo, reiniciar una aerolínea, como reiniciar cualquier cosa en esta vida, ¿no? Que es a lo mejor lo que se pierde un poco de, o sea, rearrancar una aerolínea con 0 ventas, o sea, eso es como empezar una aerolínea de cero. O sea, tú metes, no van a meter 8 frecuencias, van a meter 1, 2, 4, 6, 8, habrán echado... Entonces, ese es el miedo de que aunque realmente la gente estuviese dispuesta, esa es la otra duda, yo creo que es más es que es imposible resucitar los tropecientos mil vuelos que había al día en poco tiempo. Nosotros, yo creo que al final, dentro de todos cada uno, que yo creo que al final nosotros es una cosa que vemos del futuro que nos puede, que nuestro posicionamiento, al menos de cara al mercado, que también es interesante el impacto que puede tener colateral, la gente con las cancelaciones lo ha pasado muy mal con el do it yourself, ¿no? Particularmente en nuestro segmento, que es un segmento de lujo, pues el tener reservas dispersadas por todos lados de tal. Nuestro modelo es un modelo de llave en mano, o sea, y creemos que ese es un modelo que en el fondo va a ser interesante ver cómo evoluciona. Había mucha alegría últimamente, o sea, realmente el punto de alegría y de despreocupación a la hora de comprar, eso cuánto tiempo nos da a acompañar, porque es que se han cancelado trillones de reservas en el mundo, de hoteles, de vuelos, que devuelven bonos, que no devuelven bonos, que devuelven tal. Y al final, a lo mejor algo que se estaba navegando muy a cada uno a su... ¿no? Que nos veíamos muy capaces de navegarnos en el mundo del viaje. En nuestro caso, por ejemplo, lo vemos como una ventaja que tenemos de cada uno de nuestros clientes porque nuestros miembros, de alguna forma, lo han visto como una ventaja. Decir, hostia, por lo menos yo, Essentialist me lo organiza todo. Yo no tengo que ver qué aerolínea, qué tal, que si el proveedor de Israel me va no sé cuánto, sobre el hotel no sé qué. Y lo ha pasado muy mal la gente. Y ese es un punto que al final eso siempre genera un poco de doble miedo porque tampoco se ha puesto, o sea, yo lo entiendo como industria perfectamente, pero tampoco se ha podido ser ultra generoso con el cliente, ¿eh? Hay mucha gente con bonos para el 2021 que eso en el fondo genera cierto cambio de... ¿Cómo lo habéis gestionado? Porque nosotros, por ejemplo, claro, tenemos 18.000 barcos en la plataforma, cada barco es de un propietario de una empresa con sus propias condiciones y demás, con lo cual de cara a nuestro cliente no hemos podido estandarizar unas condiciones, sino que casi se ha hecho reserva por reserva ad hoc, mirando para atrás. Entiendo que en vuestro caso es similar, ¿no? Que cada reserva tendrá sus propias casuísticas. Bueno, nosotros en muchos casos ha sido... Nosotros la suerte es que reservamos con mucha antelación, generalmente como Essentialist, pero bueno, se ha pillado en todas las fases del viaje. Nosotros hemos sido generosos con el cliente, pero al final nuestra razón de ser es que el cliente esté contento con nosotros. Entonces,
Cuando hemos pedido devolver dinero hemos devuelto, cuando el proveedor nos ha dado un bono, digamos que nosotros hemos dado un bono al proveedor, pero en Essentialist, no en el destino. Pero claro, Ok. dice, yo qué sé cuándo voy a Israel, ¿sabes? Entonces, en cambio, nosotros sí que sabemos que algún cliente nuestro irá en algún momento y lo podemos hacer. Y al final, cuando alguien genera doble duda, pues lo hemos intentado resolver. Hemos tenido suerte porque al final nosotros no nos financiamos con caja de clientes, que eso es un tema bastante interesante en el mundo de los viajes, y yo creo que alguno sufrirá en base a eso. Nosotros, o por falta de gestión financiera o porque no nos queremos meter en líos, nunca hemos el delay entre el pago del cliente y pagar al proveedor, nunca lo hemos utilizado. Nosotros siempre hemos hecho pagos inmediatos al proveedor. Y eso nos ha beneficiado mucho porque al final no teníamos el efecto bola de nieve de que encima de... Pero claro, al final muchos hemos vendido 0 y hemos devuelto mucho, pero hemos devuelto muchísimo más o no poder devolver, que es lo más delicado, ¿no? Yo creo que cuando los bonos vayan expirando veremos dónde está cada proveedor. Y una pregunta, ¿creéis que va a cambiar el mercado a dar garantía de cancelar sin gastos de forma generalizada? Desde luego, yo estoy seguro en el corto plazo, sin duda. De hecho, lo que ya estamos vendiendo, nosotros, por ejemplo, en el alquiler de barcos, siempre el sector había sido no cancelable, ¿vale? Lo pagado, pagado está, y también porque, joder, la temporada julio y agosto es muy cortita, ¿vale? Por eso siempre había sido, oye, pago por adelantado y no reembolsable. Y ahora ya todos los proveedores están aceptando condiciones muchísimo más flexibles. Y lo que se está vendiendo ahora, o vendes con política de pago muy flexible y política de cancelación y modificación de fechas muy flexible, o no vendes nada. Entonces, en el corto plazo sí, en el largo plazo ya no los tengo tan claro. Decía que yo creo que es muy peligrosa esa política porque puede pasar lo que está pasando, lo que pasaba con Booking, ¿no? Que la gente hacía 5 reservas y al final decidía cuál cogía, porque como eran todas cancelables, ¿no? Y entonces que el consumidor se acostumbre a eso, creo que sería un error. O sea, creo que sería bueno con unos gastos mínimos para que la gente... O sea, que el gratis total es peligrosísimo en esta industria. Sí, nosotros, por ejemplo, lo que estamos viendo es un 10%. Si cancelas, pierdes el 10%. ¿Sabes qué es? Como, o sea, es bastante razonable perder ese importe, pero no harías ese tipo de prácticas que son súper peligrosas de, oye, pues reservo 10 cosas y en el último segundo me quedo con la más beneficiosa porque, oye, pues tienes una cierta penalización. Sí, yo en el tema de los precios, de todas formas, creo que va a pasar con las aerolíneas también. Es decir, bueno, ¿qué van a hacer? ¿Van a bajar los precios o van a subir los precios? Yo creo que pueden bajar en el cortísimo plazo, pero yo creo que si algo va a pasar con todo la resultante de todo este proceso, creo que va a ser más caro viajar. Y va a ser habrá menos vuelos, habrá menos frecuencias, será más caro y va a haber digamos, yo creo que vamos a volver como a los 90, yo qué sé, no sé cuándo, pero a unos cuantos años antes, donde realmente creo que la barrera entre viajar y no viajar va a ser un poco más, va a ser más costoso de operar. Entonces, esto va a hacer como un efecto dominó, van a haber menos frecuencias, va a haber más precios y al final se va a reajustar el mercado a menos oferta. Es que va a ser imposible mantener el low cost. Es lo que iba a decir yo. O sea, con esto no tendrían cabida las aerolíneas low cost, entiendo. Pero porque, mira, fíjate, incluso, ¿os acordáis? Hace unos meses, o ya no sé si era un año, que era una noticia que luego quedó en nada, pero que incluso Ryanair decía que iban a estudiar el poder viajar en distancias cortas, viajar de pie, que en un ticket más barato, para meter más gente en el avión, porque oye, si Valencia-Mallorca, que yo lo hago muchísimo, que son 45 minutos, pues si en vez de 60 euros me cobras 20 y voy de pie, pues a lo mejor me da un poco igual, pero era la única forma, meter a más gente en el avión para abaratar costes. Si ahora el avión de 200 plazas solo puedes volar 40 personas porque hay que mantener una serie de... No, hoy creo que han salido noticias, yo no sé hoy o ayer, que ya no es necesario mantener ese asiento de separación si se usa mascarilla y se usan las medidas. Lo ha comentado Jeff, que le leemos aquí, ¿no? Que dice que las compañías, y es verdad, lo leí hace poco, han decidido que no. Y yo creo que es mejor que no sea así, porque encarecería tanto los viajes que sería dramático. Pero fijaros, Ryanair, que comentabas, el otro día salió un estudio de las 10 o 20 compañías más grandes
de cuánta caja tenían, y la primera, la que más caja tenía de todas, por encima de IAG, por encima de tal, era Ryanair. Pues es una de las que peor está gestionando el tema de evoluciones y... Por eso es la que más caja Peor tiene. peor o mejor, ¿no? Esto es yo siempre juegan entre el peor y el mejor. Y yo estoy de acuerdo que también que al final también simplemente los costes operativos sean más altos y a lo mejor los que son más eficientes pueden asumir un entorno en el que tenga precios más altos porque habrá menos gente capaz de operar. Pero yo es un poco lo que estamos viendo. Yo creo que incluso empezará a pasar que los 4 productos que se puedan comprar, de momento, va a haber pocos productos que se puedan comprar y con mucha demanda. Y eso es curioso, pero en Estados Unidos, por ejemplo, está pasando con algunos productos y aquí yo creo que incluso con los barcos puede ser un tipo de vacación que yo creo como probablemente va a ser muy difícil coger un barco en Denia. Ahora, de hecho, hemos visto la demanda de barcos en alquiler en la península para ir a la isla ha aumentado un 100%. Claro. ¿Vale? ¿Por qué? Y de hecho hemos montado una lanzadera Denia Formentera que en 2 horas y media te pones ahí. Entonces tú realmente, si eres de Madrid, coges en tu casa, bajas al garaje, coges el coche, llegas al parking de Denia, te subes en tu yate y en 2 horas y media estás en Formentera, te pasas unos días ahí y no tienes contacto con nadie. Eso lo hemos lanzado y eso ya se está vendiendo y está funcionando genial, porque es de las pocas alternativas que a día de hoy pues te garantizan simplemente el poder mantener distancias de seguridad, porque claro, todo el tema de vuelos y demás, todavía la gente, a mucha gente le da pánico o directamente lo está descartando. Subirme ahora mismo en un avión, no lo quieren ni considerar. Nuestro equivalente son las villas en Estados Unidos, ¿no? Entonces, las villas, hay mucha familia que está separada, claro, no como aquí a 1.000 kilómetros, sino a 24.000 kilómetros de allí. Y entonces, realmente, ese viaje multigeneracional de juntarse en una villa... yo creo que hay un par de cosas que nos hemos tocado. Una es el turismo de negocios, que esto sí que yo creo que ahí es donde realmente... Y cuando hablamos de aerolíneas y de turismo de negocios, es que las dinámicas de rentabilidad de este segmento de aerolíneas están muy ligadas al mundo de negocios. Entonces eso va a hacer un efecto dominó también, porque ahí yo creo que el cambio sí que es para quedarse. Y yo creo que ese es un cambio. Después a lo mejor algún otro... Yo no creo que el miedo a volar vaya a mantenerse mucho más. Yo creo justamente, además, los que vuelan low cost y tal, yo creo que en el fondo la percepción de riesgo vemos cómo cambia rápidamente. De hecho, en España, yo te digo una cosa, date una vuelta por aquí, ¿sabes? Que estamos aquí en fase 1 y te parece que es fase 12, ¿sabes? La gente, bueno, ¿sabes? Porque se tienen que separar, porque le separa a la gente, pero que no hay mucha... O sea, el miedo no lo tenemos muy interiorizado. Y yo creo que eso se va a pasar rápido, pero creo que esos cambios fundamentales, yo creo que va a haber un reajuste muy grande, pero que vendrá más bien por factores fundamentales, más allá del miedo, ¿no? Pues que no hay viajes de empresa, e incluso los cambios en las ciudades, ¿no? En Nueva York, Manhattan, que son todas oficinas ¿no? ¿Qué va a pasar en ciertos... Y eso trasladado a viajes, para mí es falta de demanda de negocios. Cierto tipo de hoteles que vivían de un mix de negocio no van a poder seguir con ese mix. ¿Cuál es el reajuste que va a funcionar, a qué va a dar y cómo va a impactar eso? Nosotros estamos más en el segmento de vacacional, ¿no? Entiendo, aunque nosotros hacemos un poco de todo, pero yo creo que ahí va a haber los cambios muy radicales y a gran escala. Fíjate, el mundo del business travel, que yo he trabajado allí toda mi vida, yo creo que va a tener como fuerzas que algunas les van a ayudar y otras les van a afectar mucho, ¿no? Negativamente, por supuesto, que la gente, videoconferencia, seguridad, va a viajar menos, ¿no? Pero a la vez va a pasar una cosa, a ver si, ojalá no me equivoque, y es que por motivos de seguridad se va a permitir viajar más en business class que antes. Porque va a ser un argumento para recuperar un tipo de viaje que antes pues que se había quitado pues para muchísimos largos radios, ¿no? Pues ya viajas en una turista mejorada o lo que sea, ¿no? Y esto va a ser un argumento que va a reforzar quizás esa clase para que esté un poco mejor. Lo que pasa es que lo otro va a ser mucho peor. O sea, no va a compensar ni de coña, ¿no? Y luego el turismo MICE, que es importantísimo, el de reuniones, ese está tocadísimo. Además es un turismo que se planifica con muchísimo tiempo, ¿no? Entonces, ese no va a levantar cabeza Bueno, fijaros, aquí en Valencia teníamos en junio el WebIT, que era un súper eventazo
que iba a generar un montón de cosas y está cancelado. De hecho, nosotros nos habían contratado un montón de yates para ponerlos enfrente del WebIT y tener ahí reuniones y demás, y eso costará recuperarlo. Claro, sí, eso va a sufrir. Pero bueno, yo de verdad creo que hay que ser optimistas en que esto no va a durar para siempre y que a final de año las cosas van a medio normalizarse un poco. Te das cuenta que esto cambia muy deprisa. Hace un mes estábamos muchísimo peor que ahora en España. Hace un mes. Ahora lo vemos todo de otra forma, ¿no? Y dentro de un mes, igual como lo vemos. Yo sin querer ser agorero, ¿no? Porque eso no... Pero claro, hasta hace poco las recesiones las medíamos de un 1%, 2%, era como pateando los pelos, ¿no? Es como una recesión de un 12%. O sea, yo creo que estamos hablando de la crisis, pero la post-crisis, que a lo mejor a mí es lo que más miedo me da, incluso a nivel social, ¿no? Porque al final dices, bueno, nuestros negocios espero que prosperen, pero que a nivel de contexto ya hemos pasado una crisis gorda hace 10 años y los fundamentales eran un 2% de recesión y un déficit del 8%, y ya, ¡wow! O sea, del 7%. Ahora, déficit del 13%, recesión del 12%, y entonces a mí lo que me da un poco de miedo es que después de estar muy tocados con una crisis sanitaria y el post-crisis, de cómo gestionar una recesión. O sea, yo creo que eso es lo que yo creo que, aparte de los cambios digo por ser un poco como yo lo veo, ¿no? Soy súper transparente, yo soy optimista por naturaleza y creo que al final para las startups a veces hay oportunidades en cualquier entorno, pero creo que a nivel de mercado gestionar una recesión después de una crisis, ojalá venga la vacuna y sea como San Francisco años 70, ¿no? Como, yo qué sé, como una explosión de alegría y aquello haga que el mundo cambie, ¿no? Y eso es un poco una cosa que somos impredecibles y es verdad que la mente de la gente cambia muy rápido, pero los empresarios cambian un poco más lento y la recuperación de empleo, la recuperación de salarios, la recuperación de... Creo que la gente va a tener muchísimo miedo de recuperar niveles de empleo como los que tenían previos a la crisis, y eso creo que nos puede afectar hasta a nosotros, ¿no? Decir, ostras, vamos con pies de plomo, ¿no? Decir, ¿a qué nivel? Que es una pregunta que os podría lanzar, ¿no? ¿En qué punto pues consideraríais recuperar, empezar a crecer empleo, que es nuestra vocación como startup, ¿no? ¿Cuál es ese indicador que diría, hostia, pues venga, ya hemos ya hemos capeado el temporal y en vez de buscar eficiencias y buscar tal, que yo creo que al final para nosotros tiene que ser temporal, porque una startup en estado latente es nada, ¿sabes? Creo que nosotros somos los primeros que vamos a intentar empujar hacia arriba, ¿no? Pero yo me lo pregunto, ¿no? ¿Cuál es el momento en el que podemos crear valor? También es verdad que hay ahora como ya venía habiendo una tendencia en las startups buscar más la rentabilidad que el crecimiento desmesurado, ¿no? Yo creo que ya desde casi el problema que hubo con WeWork y demás, ya los inversores iban augurando, oye chicos, no se trata solo de crecer, crecer, crecer y quemar caja y crecer más, sino ir buscando rentabilidad, asegurar rentabilidades en ciertos mercados y demás. Y yo creo que a raíz un poco de esto, eso ya no es una tendencia, es una realidad. Se valora más ser rentable que crecer por 2 o por 3 todos los años. Nosotros es verdad que estábamos bastante metidos en esa rueda de crecer, 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 duplicar. De hecho, veníamos duplicando ventas los últimos 4 años por dos, sistemáticamente, ¿no? Y abre más mercados, y abro Italia, Croacia, Grecia, Turquía, y eso ya lo hemos cambiado. O sea, nuestro ADN ahora es, oye, menos mercados y cada mercado, hasta que no esté 100% rentabilizado, que ya nos da dinero, no nos planteamos abrir el siguiente mercado. Nosotros habíamos 2 y 3 mercados a la vez, y eso yo creo que iremos mucho más lentos y pisando más fuerte. Sí, yo creo que aquí las startups que o bien no tenían números demasiado buenos o iban demasiado justas en cuanto a caja, etcétera, muchas se las va a llevar en la crisis, porque hay que tener reservas para poder aguantar esta tormenta. Reservas o inversores que te soporten, ¿no? Y sí, yo estoy de acuerdo en que los crecimientos por el crecimiento esto se va a acabar temporalmente. Igual luego vuelve,
pero temporalmente se va a pedir cuidar la caja y hacer las cosas con más cuidado. O hacer un reenfoque, quedarte únicamente con aquellas líneas de negocio que te dan más dinero. Bueno, hacer un replanteamiento de, oye, ¿yo dónde sé ganar dinero? Aquí, pues vete ahí, ¿sabes? No es el momento de nosotros, por ejemplo, joder, también en el ADN de los emprendedores está 1000 ideas, 1000 testeos y al final, pues tenemos 3 mercados donde sabemos funcionar súper bien, donde somos eficientes, donde ganamos dinero y otros tantos que son experimentos, pruebas, inversiones a largo plazo y el recule va un poco por ahí de, oye, vuelve a donde sabes ejecutar bien, por lo menos por ahora hasta que puedas estar en otro contexto. Y mira, hay una pregunta por ahí, si queréis la contestamos, a ver qué pensáis, ¿no? Sí. Antonio dice, hola, tengo en mente una startup relacionada con el alquiler de vuelos charter usando aeropuertos poco frecuentes, guías locales de viaje y la búsqueda de pasajeros. Esto es para ti, Joan. ¿Parece una idea que pueda valer? Hombre, yo te digo que los vuelos privados, que justamente nosotros estamos involucrados en un proyecto de vuelos privados, que así como todos estamos tirando de los pelos, ellos dicen, bueno, en un escenario en el que no vuelan las aerolíneas tradicionales, no solo se corta la capacidad de turista, se corta la capacidad también de business. Entonces, al final, mucho de eso se va a migrar a vuelo privado y ellos están viendo como que ellos son mucho más ágiles que una gran empresa de vuelos en recuperar capacidades, ¿no? Entonces, al final, yo creo que va a haber, es un poco lo que estaba diciendo yo, de que habrá una elitización de cierta parte de los viajes. A nivel de charters para vuelo, o sea, no sé exactamente si la pregunta es de a qué nivel de margen, ¿no? Porque al final, si es tour operación, ¿no? O sea, si estamos hablando de tour operación, ese es un modelo que en el fondo ya como un poco existe. Si estamos hablando de otro tipo de cliente en el que lo que estás ofreciendo es lugares poco frecuentados, yo sí que creo que el turismo de ciudad va a tener unos tiempos complicadillos, ¿no? Porque al final se basa mucho en centros de aglomeraciones y el cliente y la gente de momento está por evitar esto. Pero bueno, yo creo que sí que va a haber va a haber a lo mejor sí hay un reenfoque de la capacidad en líneas regulares, o sea, en vuelos regulares. Sí que es posible que los charters vuelvan a resucitar. De hecho, yo creo que puede pasar en Mallorca este año. Porque al final dices, bueno, que van a dejar vacía Mallorca o de repente, sin que nos demos cuenta, nos van a llegar 50 aviones alemanes al día llenos con ofertas de hoteles a derribo. Y ese es un modelo que en el fondo hay proveedores muy ágiles en este mercado y yo creo que son cosas que pueden pasar porque al final aquí el que pueda mover 5.000 personas en un día es un TUI, etcétera. Esa gente están aletargados, pero cuando vean la oportunidad y son los que pueden coger el teléfono, llamar al ministerio de turno, a la aerolínea de turno y decir, mira, yo te vendo 80.000 plazas en medio mes y a ver quién es el que no lo coge. Y Joan, ¿tú crees que se va a virar un poco a ese modelo? Hay sitios como que estaban muy saturados. El otro día leí una noticia que Hawái va a virar un poco más hacia un modelo más sostenible y más respetable con la gente que vive allí, con los locales y con el entorno. ¿Creéis que es un buen momento para cuestionarnos ese tipo de turismo de masas? Yo creo que es la gran oportunidad. Yo personalmente creo que si hay una oportunidad ahora, yo creo que nos va a pasar un poco que quizá los excesos de la globalización se van a replantear, pero también nos ha pasado aquí que no sabíamos producir una mascarilla, ¿no? Y al final yo creo que alguien habrá dicho, ostras, a lo mejor nos hemos pasado de rosca, ¿no? Y yo creo que a lo mejor eso local, también a nivel de cadena alimentaria, incluso a todos los niveles creo que va a haber un poquito más de mesura. Y yo creo que hay una oportunidad ahí entre todos de a lo mejor frenar el consumismo feroz y, oye, mira, si alguien se ha beneficiado de esto ha sido el medio ambiente, ¿no? Entonces, al final yo es un toque de atención que creo que a lo mejor no lo haremos por gusto, pero lo haremos por necesidad y nos vamos a ajustar y eso es una oportunidad. Y bueno, al final yo creo que también te reenfoca a lo mejor los valores, ¿no? La escala de valores a lo mejor se está reenfocando y yo creo que parte de lo que hablábamos del trabajo a distancia,
Nosotros nos hemos dado cuenta que parte dices, bueno, es que hay gente que ya no quiere volver a la oficina, ¿sabes? Me dice, es que prueba, ya pase, o sea, que dices, oye, dime lo que tengo que hacer, nos reunimos y tal. Y yo es un modelo que digo, oye, pues a lo mejor es el momento, ¿no? Es la quinta revolución industrial, es que la gente dice, ¿para qué me...? Y ya está, ¿sabes? Que ya no voy a la oficina, que dime lo que tengo que hacer, valor añadido y disponer de mi tiempo, que es más valioso a lo mejor que el commuting y tal, ¿no? Yo creo que habrá cambios muy interesantes. Eso que dices del remoto es interesante porque yo creo que lo estamos sufriendo un poco todos y yo creo que a mí me pasa lo mismo, que hay muchas cosas que dices, pues si llevamos 2 meses funcionando bien, aunque es cierto que hay una cosa que se pierde y es la culturilla de empresa. Ese ambiente de cómo se interactúa con las personas, de, no sé, incluso de cómo piensa la gente de tu alrededor, se pierde un poco. Y dos cosas, ¿eh? No, perdona, que te he interrumpido. Sigue. Nada, simplemente iba a decir que yo creo que al final se instaurará un modelo mixto, ¿vale? No de... Antes, por ejemplo, le preguntabas a la gente, ¿tú qué querrías? ¿Trabajar en la oficina, 100% en la oficina o 100% en casa? Y decían, 100% en casa. Y ahora ya hay mucha más gente que dice, bueno, un mixto, ¿sabes? Oye, unos días en casa, pero déjame ir un par de días a la oficina porque también se valora mucho esa interacción con los compañeros que en el remoto, aunque se trabaja muy bien, incluso se es más productivo, pero se puede estar perdiendo esa cosa importante que es la cultura, que es lo que en la oficina se suele trabajar más. Y yo creo que dos cosas más te apuntaría. Una, que creo que ser creativo y reunirse en equipo por videoconferencia es muy complicado. No funciona igual. O sea, no tienes el mismo nivel de ritmo, de proponer, de escribir. Creo que la innovación y la creatividad con las videoconferencias no casa bien y con la cultura. Por eso es importante que se mantenga. Y la segunda, y no menos importante, es que así como había trabajos donde te decían hace falta carnet de conducir y coche, pues ahora diremos dentro de poco, vale, pero ¿dónde vas a trabajar en casa? Enséñame una foto de dónde vas a trabajar. Porque hay gente que no tiene lugares para trabajar correctamente. A mí me ha pasado, yo soy defensor del teletrabajo, siempre, y llevo años trabajando antes de estar aquí, y lo que sí que hay unas buenas prácticas, por ejemplo, yo antes cuando tenía mi startup, estás trabajando en casa, casi que tienes los empleados casi que en casa también, y acabas trabajando en todos lados. O sea, por ejemplo, y es muy importante lo que tú dices del sitio, porque al final acabé odiando mi casa. Y ahora, por ejemplo, estas semanas que hemos estado en casa, yo me metí en la habitación y el portátil se quedaba ahí y de ahí no salía. Porque si no, es una manera de... Igual que todos hemos trabajado mucho más de lo que solemos trabajar porque al final no había horarios. Entonces, esa manera de separar la vida personal de la vida profesional es el punto que aún hay que muchas empresas tienen que entender y que trabajar con ello. Pero también la logística de tener una videoconferencia se habrá pasado y de pronto Claro. No tengo yo manía a los niños, tengo 4, pero que de pronto te sale un niño detrás y se pone a hablar, ¿qué tal? No pasa nada porque estamos como estamos, pero eso no es una forma para siempre de trabajar así. Yo creo que es el modelo mixto, ¿no? Y yo personalmente creo que las videoconferencias son el peor invento de la humanidad porque yo he perdido, y si no he pasado, o sea, es mucho más fácil cortar una llamada o una conversación en persona que una videoconferencia, que hasta por politeness, ¿no? Por elegancia, es más difícil tener una videoconferencia de 2 minutos, no la tiene nadie, ¿no? Es como, oye, ¿qué tal? Oye, ¿cómo tal? Y dices, ostras, y vas de videoconferencia en videoconferencia. Yo creo que la oficina como punto de reunión, y hay gente que necesita salir de casa, o sea, al final te puede volver loco y yo creo que para la salud o te sacan a los niños o te sales tú, ¿no? Entonces yo tengo 3, o sea que también... ¿Y creéis un poco que esto que estamos hablando de trabajar donde tú quieres puede ser una nueva línea de negocio para ese business travel? Porque yo, por ejemplo, puedo trabajar en Mallorca, puedo trabajar en Estados Unidos. A ver, hay una startup que creo que lo está petando, que lo que hacen precisamente es como especie de comunas, pero en buen plan, de lujo, de que tú vas a estar teletrabajando, pero te vas a ir moviendo y ya te llevan a un sitio, con un sitio para trabajar, con una gente que está como tú. Yo trabajo con eso. Yo contraté a una chica que trabajaba ahí. Sí. Ahora no me sale el nombre, pero es un poco postureo también, porque sí, creo que es remotely o remote work. Remote se llama, remote. Sí, yo les...
A mí me pareció, y estuve en una reunión suya y digo, si algún día tengo dinero, me dedico a eso, porque me parecía como... Es una mezcla de WeWork y Airbnb, ¿no? O sea, todo un WeWork y Sí, Airbnb sí. junto. Y entonces, claro, lo están petando porque, claro, tú dices, a ver, yo me quiero ir a trabajar, pero claro, yo no me quiero ir a trabajar a Madrid, que es un coñazo. Me gustaría trabajar en Maui. Pero claro, me voy a Maui, ¿qué hago ahí? Pues bueno, pues te vas a un sitio y luego estás ahí un mes o dos y luego te vas a San Francisco, a otro sitio igual. Entonces, Les van organizando además unas actividades súper chulas. Yo estuve con ellos cuando vinieron a Valencia. Al final es un grupo, suelen ser americanos, de gente que trabajan todos en remoto y entonces dicen, vamos a darnos un año por todo el mundo y se pasan, no sé, 3 semanas en cada destino. Entonces tienen su horario 7 horas al día para trabajar y el resto pues se les organizan actividades. Y son un grupo de 40 personas, todos jóvenes que van un año viajando por el mundo, trabajando y con sus actividades. Le cobran una pasta por organizar un año de trabajo, pero yo estoy seguro que te lo pasas de espectáculo, claro. Sí, sí, yo les conocí y parecía más una fiesta Erasmus que una oficina aquello. Nos ha pillado mayores ya eso. Veo que hay más preguntas, si queréis, ¿no? Sí, sí, sí. Una Vale. para Jaime. Jaime, la primera de Pau Melga respecto al turismo deportivo. Una pregunta para BoAJump y a los demás. ¿Existe necesidad no cubierta en el segmento alto y muy alto de clientes en nichos deportivos? ¿Y cómo atreverse con ideas de negocio? Supongo que se referirá un poco al turismo de día. Yo necesito aclaración en esa pregunta. Yo no sé si se referirá, Pau, si nos puedes decir un poco al turismo de ir a ver eventos o visitar eventos. Yo creo que es para Joan la pregunta, pero se ha equivocado, ¿no? Porque, ¿no? Si habla de segmento alto, muy alto de clientes, es el tuyo. Yo creo que quizás se refiere a triatlón, bicicleta. Yo entiendo que puede ir por ahí la pregunta, pero... Yo de eso no tengo ni idea, la verdad, turismo deportivo. Mi cliente son familias y grupos de amigos. Es verdad que para algún evento, por ejemplo, en Mallorca se vende mucho la Copa del Rey de vela, ¿vale? Hay un evento de vela y si tienes bien de pasta, pues te coges un yate que están de lujo y te pasas 3 días viendo la Copa del Rey y demás. Bueno, para otro tipo de actividades, pero no es un área que trabajemos demasiado. O sea, lo nuestro es más turismo de puro ocio, de oye, mi semanita de vacaciones con mi familia, nos alquilamos un catamarán en Ibiza y estamos ahí en plena naturaleza, más de disfrute. Sí. No, yo quizá por coger el rebote, digo yo, quizás sí que hay un tema quizá más fundamental que yo creo que puede ayudar a este tipo de turismo y es que las pasiones, o sea, la gente cada vez más va a hacer lo que le gusta y va a pagar por lo que le gusta. Y hay mucha gente muy loca por los triatlones y les hemos visto yo, ¿no? Al final el tiempo libre de la gente, ahora los deportes son una parte muy importante. El Yo golf, soy ese tipo de cliente, ahí puedo aportar ¿ves? bastante. Pues probablemente tu tiempo libre hay un porcentaje muy grande que lo dedicas a esto, ¿no? Entonces, al final, dentro de todo, son cosas que te realizan personalmente y yo creo que los viajes van a ir muy quizá viajaremos, no sé, va a ser un tema muy de pasión, interés, de algo más De experiencia, sí. profundo. Sí. Yo es un poco la evolución que ya tuve. Yo ya no, si viajo a un sitio es para vivir una experiencia. No viajo, por ejemplo, la última vez que fui a Filipinas, dije, hostia, es el último viaje que hice sin un propósito. Por ejemplo, yo sí que soy ese cliente de turismo deportivo. Yo he ido a correr carreras de mountain bike, por ejemplo, a Costa Rica, a Marruecos. Y claro, son experiencias totalmente diferentes. Al final, por muy bonitas que sean, yo al final me he recorrido la selva de Costa Rica desde el Pacífico al Atlántico. Entonces, perdón, desde el Pacífico al Caribe. Entonces, son experiencias muy, muy, muy duras y muy... que vives muchas cosas también. Y luego, por otra parte, del turismo deportivo sí que tengo un amigo que ellos lo que hacen es una de las empresas más grandes de Reino Unido y que lo que hacen es viajes deportivos de fútbol. Ellos ponen en contacto equipos de infantiles, juveniles y van y visitan. Pues visitan al Liverpool, visitan al Atlético de Madrid, visitan al Barça. Y es un poco, y ellos han visto totalmente afectados con esto. Y el tema de las devoluciones les ha puesto realmente en la cuerda floja. Y pues hay diferentes dentro del deporte, diferentes segmentos que puede que sean interesantes. Sí, yo creo que lo difícil es llegar bien a todo ese cliente
dices, la maratón de Nueva York. Pues la maratón de Nueva York mueve, no sé si son 50.000 personas las que la corren o por ahí, y tienes que hacer reservar con mucho tiempo porque si no, no tienes, y está la ciudad petada y todo lo que quieras, ¿no? Entonces, nichos hay un montón, pero no hay ninguno fácil, ¿eh? Eso también te lo digo. Exacto. Y yo, mira, como hay una otra pregunta que está relacionada con el turismo de experiencias, nosotros, por ejemplo, uno de nuestros valores diferenciales absolutamente es que al conocer mucho al cliente, sabes lo que le gusta de verdad. O sea, no lo que va a hacer tal, sino el que es filántropo de ballet y vamos a Buenos Aires y buscamos que la ex bailarina, no sé qué, que ahora es la directora de coreografía del Teatro Nacional, se reúna con ella y va a un ensayo. En la que está loca por la moda, pues ir a hacer un backstage al Fashion Week de Milán y que entonces, al final, esas cosas a todos los niveles, yo creo que poner en contacto a más gente que tenga pasiones muy parecidas en distintos contextos es nuestro sello de identidad. Es un poco eso, ¿no? Entender muy bien qué es lo que le gusta de verdad. Si hablamos de Rubén, pues oye, si a lo mejor Rubén viene a Mallorca y aquí conocemos a un ex corredor del Tour de Francia y te podemos juntar con él para que dices, hostia, pues hablas con él, comes con él, entiendes cómo funciona un pelotón del Tour de Francia, te vas por la Tramontana en bicicleta. Eso, para mí, cuando hablas de experiencias de verdad, yo creo que nosotros ahí es donde nos diferenciamos mucho y ahí no sobran, ¿eh? O sea, realmente porque son cosas muy especializadas y que no pueden valer para todo el mundo. Una experiencia no es un tour, es como lo opuesto a un tour, ¿no? El tour vale para todo el mundo y es el mínimo común denominador. La experiencia para mí es realmente... Entonces hicimos una experiencia que nos ganamos a un cliente de por vida con ella, y era su hijo adolescente de un consultor de Boston, se iba a Londres y su hijo adolescente estaba quería empezar una colección de sneakers, y es un mundo que no conozco para nada. Pues encontramos un tío en Londres que era un emprendedor social que tenía una colección de 250 sneakers. Bueno, se fue a verle, pasaron una tarde, le llevó a ver colecciones privadas de gente, se acabó comprando 7 sneakers y para toda su vida lo recuerda, se escribe WhatsApp cada vez que compra algo con el tío de Ricardo, que es un emprendedor social de Londres, y esa es la vida. ¿Zapatillas? Sí, sneakers de estas de deporte de Air Jordan del 86, ¿no? Que cuando estás metido es como, vamos, ahí hay... Sí, el mundo de las experiencias deportivas, yo tuve una que, o sea, creo que también el cliente también es el cliente corporativo, que te lleva a plan VIP a las finales de todo el mundo. O sea, yo lo he hecho mucho en mi vida antigua y tuve una que sería para hacerla contigo, Rubén, que he desaprovechado porque yo lo hice, y es que nos hicieron correr una etapa del Tour de Francia delante del Tour de Francia. Íbamos con mayores oficiales, pero justo delante, claro, lógicamente no corrimos la etapa entera porque... Sí, eso se ha quedado, es l'etapa de Le Tour y se ha quedado ya, todos los años la hacen. Pues bueno, hicimos 40 kilómetros solo porque más de 40 no pudimos. Sí, tienen diferentes grados. Acabamos la mitad del comité, yo fui de los que acabé, milagrosamente, y es una experiencia única, ¿no? Estabas ahí, además ibas como en la carretera y de pronto pues, veías a los franceses sentados con las sillas en la carretera, ¿no? Que van ahí esperando, y de pronto te veían a ti, pensaban que éramos el pelotón, pero no sé por qué enseguida dijeron que no, ¿sabes? O sea, y cuando llegas a los holandeses que llevan ahí incluso 2 días, es que tienes que vivirlo. Esa gente lleva 2 días ahí en la carretera y se lo pasan también. Y pasar por esos sitios es increíble, la verdad. Oye, Joan, te puedo hacer una pregunta. Y al vosotros diseñar experiencias tan ad hoc, digamos, que joder, te vale para un cliente, eso entiendo que te lleva un montón de recursos de personal, porque si alguien tiene una necesidad específica y tengo que mover cielo y tierra para encontrársela, y estoy moviendo 100 experiencias a la vez, ¿tenéis algún... esa magia, cómo la hacéis que ocurra? Pues ahí voy a decir un secreto de la Coca-Cola, pero básicamente yo me acuerdo de una súper diseñadora de viajes de Nueva York que nos ayudó al principio. Me dijo, Joan, un viaje de lujo, que ellos le dicen ahí, es pan con mantequilla y es el 90%. Y luego la mermelada es el 10%, ¿no? Y después, otra cosa es que las pasiones de la gente, yo hablo de pasiones, pero somos todos muy parecidos. Gastronomía, moda, deporte
historia y coleccionismo de arte y 4 cosas más. En el fondo, y cuando vas a ciertos sitios, el sitio trae la pasión, ¿no? Entonces, al final, si tú vas a Japón y hay cosas que son... quiero decirte que hay un tema de gastronomía, por ejemplo, que es muy común en mucha gente. Habrá un tema de arte, que es muy común en mucha gente. Hay un tema de moda. Entonces, dentro de los tópicos, si tienes 5 o 6 experiencias, 7, 8 en un destino muy particulares, lo importante para nosotros es la conexión entre la persona que la hace y la persona que visita. Nosotros nunca utilizamos profesionales del turismo. Nosotros al final es, pues eso, una persona que tiene un taller de moda de alta costura en París, que hace eso, y ese es su trabajo, y que a lo mejor dice, oye, pues me viene una familia americana que está súper interesada en el arte, que además son gente que tienen una tienda, una empresa, no sé qué, son conexiones que son como mutuamente interesantes. Pero al final hay un común entre todos, y es que las pasiones suelen, la gente interesante lo suele ser para mucha gente. Qué bueno. Sí. Y si os llega un cliente con una necesidad muy especial que dices, ostras, pues nunca habíamos organizado este tipo de viaje tan particular en este destino. Nosotros, si es legal, lo hacemos. No, pero es verdad, nosotros lo hacemos todo. Y al final el tema es, quizás nuestro único filtro, aunque sea un poco de supervivencia, es que nosotros nos trabajamos experiencias para gente que se puede permitir las experiencias no en función del precio. Nosotros trabajamos para el top 5%. Entonces, ese es nuestro único filtro. Si dentro de ese 5% nos piden algo que es diferente, después casi siempre te va a servir para el siguiente cliente o a veces haces una cosa muy particular. Pero quizá lo único que no nos salimos, nosotros siempre no solo decimos que no si alguien me dice, es que yo quiero 3 estrellas en India y me quiero gastar, porque al final no estamos preparados para eso, no tenemos reporting para eso, entonces al final acabamos corriendo detrás de una cosa que no somos capaces de dar valor añadido, ¿no? Entonces nosotros nos basamos en que recomendamos lo mejor del destino. A veces son cosas caras, a veces son cosas baratas, ¿no? La mejor paella de Valencia no te va a costar 1.000 euros, pero es una recomendación fantástica para cualquier persona, ¿no? Y trabajamos un poco así y es nuestro único filtro. A partir de ahí hemos hecho cosas que eran para un solo viaje, pero generalmente acabas encontrando, o si es interesante, acabas encontrando un ángulo o alguien más en el pool de clientes que lo verá. Pues mira, también es verdad que lo vuestro es de membresía, o sea que ya tiene que estar dentro del club para que le diseñes. Claro que sí. Y Jaime, ¿tú crees que esta podría ser... Perdona, Íñigo. Que hay una lección importantísima, es que, vamos, para mí lo más importante es cualificar bien tu lead. O sea, para ayudar no le puedo llamar yo para hacerle un viaje, porque no, me va a decir cosas que van a... O sea, no soy su perfil. Él tiene un perfil... Claro, pero precisamente lo bueno de esto es que el mayor filtro es que ya entres dentro, porque para entrar dentro de ese club ya has pasado el filtro, aunque sea puramente económico, que es en lo que no había caído yo, que es diferente con lo nuestro. Nosotros, y es por lo que vamos más a estándares, porque al final sí que preparamos propuestas un poco para todo el mundo. Entonces ahí tienes que cuidar, ¿no? Jaime, ¿no crees que un poco el tema de experiencias podría ser un poco una manera de hacer upselling en vuestro producto, un poco como ha hecho Airbnb, que ha abierto la parte de experiencias en destino? Desde luego, lo que pasa es que nosotros hemos preferido centrarnos únicamente en el barco y asegurarnos que somos los mejores en esta parte. Porque luego puedes construir un montón de cosas, pero para nosotros sería desfocalizarnos. También por el crecimiento que hemos tenido, hemos dicho, hacemos solo el alquiler del barco, lo hacemos genial y una vez que lo controlamos muy bien en un destino, vamos a otro destino. A lo mejor ahora si volvemos un poco al origen de, oye, yo, ¿dónde sé ganar dinero? ¿Dónde sé hacerlo de miedo? Vale, pues en este único destino, a lo mejor ya, si vas más lento, sí que puedes empezar a construir más experiencias por encima de esa línea más core. Pero vamos, desde luego, sí. Ahora, por ejemplo, la experiencia que hemos hecho Denia Formentera, esta lanzadera, la hemos podido preparar con mucho más adorno, digamos, de lo que suele ser habitual. O sea, hemos seleccionado de toda España los 10 mejores yates, los que dan el mejor servicio de lujo y demás. Hemos montado unos paquetes con ciertas experiencias y demás y lo hemos canalizado así, pero porque hemos tenido el tiempo y el foco.
mientras que, por ejemplo, hace 3 meses, si nos pedías el alquiler del barco y luego la gestión de juguetes acuáticos y unas rutas y demás, no, nos ceñíamos únicamente a lo que es el barco. Sí, el tema de las experiencias, lo que has comentado de Airbnb, es que leí el otro día que llevan perdidos $1.000 millones en ese proyecto, desde que lo han lanzado. Nosotros lo hemos intentado hacer, ¿eh? El año pasado montamos un servicio que se llama el servicio Happiness, que era el personal asistente tuyo de lo que quieras, y hacíamos todo. Entonces, claro, te llamaban y, oye, que quiero ir a reservar en este restaurante. Y movíamos cielo y tierra y se lo hacíamos. Y al final eran tickets muy pequeñitos, oye, que estoy aquí en Formentera y quiero alquilar un kayak. Bueno, pues teníamos la persona de Happiness que se encargaba de cogerte el kayak. Y al final es que eran cositas muy pequeñas, las experiencias son tickets pequeños y tú estás metiendo una persona a intermediar ahí. Entonces, claro, si la experiencia es una experiencia que vale un montón de dinero, pues claro que sí, tienes una persona a intermediar. Pero normalmente en tus vacaciones en barco, que es lo que a mí me toca, lo gordo es el alquiler del barco. Luego la reserva en el restaurante o el kayak que quiero que me pongas al lado son ya cositas muy pequeñas. Mira, nosotros esto en nuestra solución integramos tus actividades y todo tipo de cosas, ¿no? Y hay que ser consciente que yo creo que hay un poco de hype con que tú te pones a vender tours y ya te vas a inflar, ¿no? Pues no es así. Y tú lo has visto en BoatJump, ¿no? Que luego es un negocio que tiene todo el sentido con Joan, que lo hace a alta escala y forma parte de su propuesta de valor, y él supongo que le importará menos lo que saca de la experiencia porque es el conjunto del viaje que hace con su super cliente. Ponerte a hacer a reservar restaurantes y kayaks es que no te da. Claro. Otra cosa es que a veces necesites ponerle esa guinda al pastel para vender el pastel. Yo necesito... Te va mejor que luego te enseño mi producto para que lo integres y sea un do it yourself. Claro, que sea automático. Claro, que él vea el kayak y se lo compre y que él vea que eso es mucho más interesante que poner un recurso en un negocio que está intermediado y no es tu core, ¿sabes? Claro. Las compañías venden sus ancillaries y a esto le llaman third party ancillaries. Para mí esto es como el resto. Los ancillaries de verdad suyos son el asiento y la maleta, ¿no? Igual con las hoteleras, ¿no? Su ancillary de verdad es, oye, si tienen un restaurante propio, si tienen una peluquería o si tienen lo que tengan. Pero estos terceros suman, pero de verdad que yo creo que hay un poquito de exceso está un poquito inflado, ¿sabes? Aquí nos pregunta Diego cómo podemos hacer estos viajes, esas experiencias un poco más escalables y cómo lo hace Essentialist. Bueno, nosotros al final, yo creo que nuestro corazón es tecnológico y en el fondo tenemos lo que somos o intentamos ser muy buenos es en la selección, en la selección previa del producto, ¿no? Entonces somos capaces de tener como una gama de productos recomendada por editores, que además es nuestra señal de identidad, y después a partir de ahí en el fondo es como combinación de elementos, somos una empresa vertical. Entonces trabajamos al cliente y al destino. Entonces a partir de ahí la clave que decía yo antes del bread and butter ¿sabes? Del pan y mantequilla, es o sea, hay mucha cosa y no deja de ser común. Y si encuentras algo muy chulo, es comúnmente chulo para mucha gente, ¿no? Entonces, al final, nadie va la primera vez a Venecia sin ver la Plaza de San Marco ni el Palazzo Ducale. A lo mejor se lo ven a las 8 de la tarde cuando han cerrado el Palazzo Ducale a la clientela y puedes abrirlo y te lo abren para ti solo, ¿no? Me refiero que en el fondo hay varias cosas que el Guggenheim de Venecia, ciertas experiencias que suceden en ciertos destinos y al final nosotros trabajamos con 6 o 7 hoteles en Venecia o 3 o 4 villas. Entonces al final nuestra escalabilidad a veces viene porque somos capaces de recomendar. Nosotros somos un modelo completamente diferente. El opuesto a Booking somos nosotros. Nosotros no vendemos por más variedad, sino por menos variedad y somos recomendación. Y hace una pregunta interesante que es a nivel de conversión de viajes. Nosotros nuestra conversión, y eso lo ha apuntado Íñigo, nuestra conversión sucede al captar el miembro. Una vez captamos un miembro, tenemos un cliente que en promedio nos reserva 3 o 4 veces al año. Y entonces, básicamente, no te están comparando. Te dicen,
Si yo fuera su travel designer, pues Íñigo me diría, Joan, nos vamos a Dallas un fin de semana. ¿Qué vas con tu mujer o con tal? No, con tal. Pues te recomendamos, a ver, oye, pues mira, el mejor hotel para vosotros, céntricos al tal, y hay un par de experiencias, te apetecería, yo qué sé, en Austin un rodeo y no sé qué, y un día de barbacoa en no sé qué. Entonces, creo que somos capaces de ser muy ágiles porque en el fondo tenemos un producto muy seleccionado y el conocimiento es no. Nuestro hándicap, y había una pregunta o un comentario antes que no, a lo mejor no he dicho mi punto de vista de cómo de pequeño puede ser una startup o cómo de poco crecer. En nuestro caso, por ejemplo, somos un tipo de startup que necesitamos crecer porque somos globales. Entonces, al final, mucho de lo que hacemos es economía de escala y aunque parezca, yo puedo vender un viaje a Seychelles como lo vendo a Italia, como lo vendo a Londres, como lo vendo o el 45% de mis viajes que son domésticos de Estados Unidos. Al final yo necesito volumen para mejorar más, para realmente tener que esta verticalización tenga sentido. Entonces, en mi caso, por ejemplo, hay modelos de startup que nosotros no tenemos vocación de crecer poco, no porque seamos súper ambiciosos, sino porque realmente al final también tenemos inversores que han puesto dinero y para dar los múltiplos que ellos quieren, o sea, para que tenga todo sentido, hay un punto en el que yo soy bastante escéptico en general de que nos vayan a dar dinero los inversores para hacer pequeñas empresas rentables. Que es verdad que no van a querer que se pierda dinero a las puertas, pero a lo mejor es un poco más, sobre todo a nivel global. Hombre, WeWork porque fue un escándalo, ¿no? Pero oye, son el principal tenedor de espacios de oficinas del mundo casi, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la escalabilidad es parte del negocio, pero es verdad que solo te beneficia la escalabilidad a partir de cierto retorno. Y nuestra conversión de viajes, que es la pregunta que me hace particularmente, es muy alta porque yo digo, esto es un poco feo para mis clientes, pero en vez de, antes era un caso, yo vengo del mundo de las online, o sea, del OTAs y de last minute y tal. Yo antes era un cazador, ¿no? O sea, que captabas bookings y ahora capto clientes. Entonces, cuando captas un cliente es como pasas a ser un ganadero. Es, oye, ¿qué te apetece? ¿No? Pues lo tienes ahí en tu vallita y lo que quieres es hacer una vallita muy grande para que no pueda saltar y darle exactamente lo que quiere. Entonces, mi negocio es de fidelización y cuando nos piden un viaje, lo hacemos. Y el cliente no nos compara, no nos tal. Y bueno, y muy interesante el tema de las experiencias. Yo creo que experiencias es un hype que creo que por una parte es como hacerte un hotel beds, ¿no? Y dices, vale, yo que vengo de ahí, pues un hotel beds sí, pero vende tropecientos millones de reservas, porque si no, la intermediación mínima es con mucho volumen. Y yo creo que Get Your Guide y todos esos players están generando una falsa ilusión de que con pequeña escala eso no funciona. O sea, necesitas un volumen escandalosamente brutal y habrá 2 o 3 players que lo conseguirán. Pero es muy difícil llegar a ese nivel de capilaridad que tienen, de muchísimas ofertas. Es un mercado de marketplace muy complicado. Coincido totalmente. Y además, eso, Viator, Get Your Guide, Klook, 3 o 4 globales, son los que se están llevando la mantequilla. Y luego, porque lo tienen de otra forma montado, pero esto, pensar que tú puedes vivir de vender experiencias es muy complicado, ¿eh? Tenemos 3 preguntas aquí y ya para ir cerrando, nos dicen, ¿qué crees si las empresas que gestionan viajes sorpresa lo tendrán más difícil que las agencias que trabajan con destinos bajo presupuesto? Supongo que se irá un poco las... Yo creo que igual, ¿no? O sea, todo el mundo tiene difícil. Aquí yo creo que si haces las cosas bien, vas a salir adelante. Si eres el mejor en lo tuyo, mercado haya, aunque se quede pequeño en los mercados, los mejores van a salir. Y luego gestionan viajes sorpresa, pues, hombre, yo creo que en principio es más fácil la segunda parte, ¿no? Porque es un modelo más de cliente con más capacidad adquisitiva, ¿no? Pero vamos, no es para mí una pregunta muy difícil. Tenemos en España una empresa querida, además, que son líderes, ¿no?, en el segmento. Y bueno, yo creo que al final eso sí que es totalmente psicología de cliente, ¿no? Y yo creo que ahí es muy difícil. Yo en eso me siento incapacitado para... Yo puedo prever alguna cosa, pero que el comportamiento del grupo es como imposible, ¿no? Me ha sorprendido a mí salir aquí en fase 1 en Mallorca, que es basada en Palma. Ostras, había ahí las terrazas, aquello era un hervidero. Entonces, yo creo que al final a veces te sorprende comportamientos que parecen tabú. No decir, ostras, ¿cómo sé? Si me mandan ahora a Venecia, ¿voy a ir o no voy a ir? Y bueno, también el perfil de clientes que compra ese tipo de vuelos y ese tipo de paquetes, quizá
la percepción de riesgo, el segmento de 16 a 23 años es lo que está llenando las terrazas hoy en día, ¿no? Entonces, sería interesante ver de cómo se recoloca todo, ¿no? Y, por ejemplo, aquí tenemos empresas muy buenas, ¿no? Winabox, etcétera, en el segmento y son gente muy lista y seguro que se recolocan y se reubican y es imposible de prever. Yo creo que al final también el mundo de presupuesto y destino concreto es tan grande, ¿no? El mundo del turismo es tan gigante que yo creo que al final mi miedo es más que una baja de un X% sea un impacto bestial, ¿no? No porque el turismo no va a desaparecer, pero basta que te bajen un 20% las llegadas internacionales, que es un cataclismo, ¿no? Entonces, los porcentajes a veces engañan, ¿no? Que eso ha pasado un poco con el tema de las ayudas cuando ganas un 70% menos. Y dices, bueno, es que la gente no se da cuenta de que los márgenes, nadie tiene un margen del 70%. O sea, tú empiezas a pasar lo mal o hambre a partir de perder un 30% de tu facturación porque nadie gana el 70%. Entonces, eso es un punto que con bajadas pequeñas te cargas toda tu rentabilidad, ¿no? Nos dicen un poco si el turismo internacional, interno, el turismo nacional va a sustituir el internacional a medio plazo. Lo hemos estado hablando, yo creo que a corto seguro, a medio. Corto es, vamos, nosotros ahora lo único que estamos vendiendo, es verdad que estamos vendiendo mucho, o sea, bueno, mucho en comparación con el año pasado, es españoles a España. El 95% de las reservas son españoles a España. Pero vamos, había 82 millones de visitantes y somos 47 y de los 47 no van a viajar todos. O sea, que es que no es imposible, o sea, no va a compensar ni de broma, o sea, no, ni la mitad de la mitad. Yo creo que es esto como tirar una moneda al aire, pero yo creo que la clave es los aviones. O sea, cuando hay aviones se llenan. Eso porque ellos son lo más elástico del mundo, son los aviones, ¿no? Y los acaban llenando. Y eso genera una dinámica bestial. Yo si fuera un gobernante, Dios mío, ¿no? ¿Sabes? Yo creo que ahí es donde realmente se va a jugar todo y vamos a volver atrás a... Las aerolíneas van a tener ahora una capacidad de captar subvenciones, etcétera, etcétera, que van a lloverles dinero por todos lados. Y yo creo que los grandes grupos con capacidad para generar demanda, yo sí que veo un escenario en el que el 70% de Mallorca, el 80% de Fuerteventura y el 93% de Tenerife te lo llenen dos tour operadores. Y ese modelo, que es muy curioso, porque yo creo que era un modelo que estaba pasado, es la diferencia entre una oferta y una demanda en un mercado libre, que es a lo mejor el Internet, ¿no? El famoso Internet y el Marketplace y tal, a un punto en el que como no hay oferta y la demanda tampoco tiene oferta, entonces al final los grandes players son capaces de generarte ese paquete son los únicos que tienen capacidad de llenarte el producto antes de sacarlo, ¿no? Entonces, yo creo que ahí se pueden dar movimientos muy interesantes. Yo creo que puede pasar hasta este verano, ¿eh? Yo en Mallorca no tengo muy claro si voy a tener las playas para mí o si de repente vamos a tener 800 aviones fletados por 4 grandes turoperadores pagados con dinero de contribuyentes, pero que al menos se mantienen viva el talento. Entonces, al final me refiero que yo creo que es muy difícil para mí decir si vamos a ver interno o justamente va a haber una vuelta a un modelo de turoperación que te es capaz de llenar una isla en 4 días y va a ser esto una incógnita. Yo creo que a largo sí que hay un movimiento de más cercano a casa, ¿no? De que esto que va a pasar, pero si hay aviones, la gente se irá. Aquí tenemos una última pregunta que es un poco larga. Yo creo que va un poco enfocada, nos dice Jorge Blázquez, que cómo vemos el ámbito del turismo cultural tras lo sucedido y si se puede ver viable de cara a corto o medio plazo. Creo que se refiere un poco, él dice sobre hacer travesías para embarcaciones para visitar yacimientos, recorridos guiados, rutas de buceo, castillos, faros, un poco, creo que iría en tu línea, ¿no, Joan, este tipo de experiencias? Es marítima también, ¿no? Estamos ahí entre Jaime y Joan, ¿no? Yo lo único que puedo aportar, en turismo cultural no tengo ni idea, pero ni idea. Lo único que sí noto como tendencia y que en este caso juega a nuestro favor es el hecho de que está generando demanda todo tipo de experiencias turísticas con poco contacto. Entonces, si tú eres capaz de hacer una excursión a un castillo en la que es tu familia con un guía y te garantizan
que haces esa excursión, esa visita cultural y que va a haber poca gente alrededor y se van a poder mantener las distancias de seguridad y demás, eso hoy al cliente le está funcionando. A nosotros no está funcionando la venta que hacemos de, oye, súbete al barco, vete al medio del mar y no tengas contacto con nadie, y la gente es lo que hoy están buscando. No sé si en un mes o en 2 meses ese aditivo que le estás dando de estás aislado va a seguir siendo válido o no. Entonces, bueno, pues todo eso, rutas de todo lo que sea naturaleza y demás, pues parece ser que a día de hoy encaja en ese modelo de cero contacto con nadie. Yo quizá... El año de la montaña. Sí, bueno, el aislamiento ahora se paga caro, ¿no? Pero yo quizá más como viabilidad y tal, mi experiencia con modelos muy segmentados es que por una parte son buenos porque puedes ir muy directo a la gente que te busca lo tuyo, pero cuando te acabas encasillando en un mercado, en un destino muy concreto, en un tema muy concreto, al final no deja de ser muy difícil captar la demanda, ¿no? Porque necesitas es como un tiro ya de arco de precisión. En cambio, a lo mejor, por ejemplo, Boatjump es un producto más genérico, ¿no? Dices, pues, barcos y prácticamente cualquier origen, cualquier destino. Fenomenal. Cuando ya te vas a la especialización, yo creo que te hace falta una conexión muy concreta en la que tú tengas acceso a los clientes. Si no, nosotros, por ejemplo, no funcionamos con un perfil de cliente muy claro, pero les damos lo que quieren, ¿no? Entonces, somos capaces de captar. Si solo me centrara en un tipo de turismo, ahí cuesta un poco más arrancar la demanda y a lo mejor estás jugando más a un juego de 1 o 0, ¿no? Pero yo creo que toca lo experiencial y bueno, es súper interesante, pero eso, a lo mejor en la parte de la captación de la demanda, yo creo que va a estar muy, 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 muy competido el cliente ahora. O sea, habrá poco que venderle y cuando se encuentra algo que vender, el último que llegue dirá, hostia, pero ya no hay barcos en Denia, ¿no? Y eso nos va a pasar a todos, ¿no? Es decir, pero, ostras, ya no, yo los autobuses estos guays que decía en Estados Unidos, pues ya están, ¿sabes? Aquí todos pensamos lo mismo a la misma vez, ¿no? Entonces es muy complicado tener la combinación perfecta. Muy bien, pues muchas gracias por vuestro tiempo. Hemos estado aquí casi hora y media charlando. Muy interesante todo lo que habéis dicho. Muchas gracias, Joan. Muchas gracias, Íñigo. Muchas gracias, Jaime. Y a los demás, muchas gracias por participar también. Nos vemos el día 2 de junio, donde analizaremos el sector de los eventos deportivos. Así que os esperamos a todos y a vosotros si queréis conectar también. Muchas gracias. Venga, Muy bien. Gracias a todos. Gracias a todos y que vaya muy bien. Eso, ánimo a todos. Venga, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.